Jóvenes, tengan muy buenos días. Qué gusto en realidad ver, como ya decía Andy, aunque sean pocos, ya van marcando la diferencia ustedes. Ya van reconociendo que tienen dentro de sí algo que los hace distinto de los demás. Bueno, Javier, Osvaldo, Andy, qué gusto reencontrarnos. Es frecuente siempre vernos en las actividades culturales y qué lindo decir una vez más nos encontramos. Bueno, voy a aprovechar el tiempo. Deben haber leído todos el cuento Guarmacuyay de José María Guerra, ¿cierto? El mal llamado Morí Guarmacuyay, ¿no? En quechua las palabras oxítonas son poquísimas. El arí, que significa así, alalá y el cacao, que son interjecciones, pero bueno, la pronunciación es Guarmacuyay. Hay una parte cuando discute el personaje principal con el Kutu, le dice que se vaya, que se aleje, ¿no es cierto? Y luego nos dirá, y el Kutu se marchó 10 días atrás. ¿Escuchaste lo que dice el libro, cierto? Pues, ¿leíste esa parte? ¿Te llamó la atención? ¿Sí? O sea, y el Kutu se marchó 10 días atrás. Es posible desde la lógica, pero ojo, yo he buscado esto y nadie te lo explica y parece que a nadie le importa. Es algo ilógico a primera vista, ¿no es cierto? El Kutu se marchó 10 días atrás. ¿Qué está ocurriendo ahí? Para leer hoy, la clave es la intertextualidad. El texto tiene que dialogar con otros textos para que nos pueda brindar la clave de su comprensión. En este caso, este texto está dialogando directamente con los textos de la lengua quechua. Recordemos que José María Argueda dominaba muy bien el quechua. ¿Qué pasa en el quechua? A ver, yo te diría, ¿el futuro está delante o está detrás? Desde la racionalidad occidental, porque así nos han enseñado a pensar. En la racionalidad andina es al contrario. El futuro está delante, el pasado está delante y el futuro está detrás. Jepa es la palabra, ¿no es cierto?, que significa atrás y que significa futuro. La misma palabra en quechua significa atrás y significa futuro. Por eso nuestras mayores decían llévalo a Quipe, ¿no? Llévalo a Quipe. Ahí surge la palabra Jipa, que significa atrás, significa también, en este caso, futuro. Y delante se utiliza la palabra ñaupa, que significa adelante y significa también pasado. Yo supongo que vendrá de la formación ñauipa, que sería para los ojos, ¿no? Es que el andino tiene esta lógica de que lo que podemos ver en realidad es el pasado. Tú puedes ver lo que hiciste en la mañana, lo que hiciste ayer, lo que hiciste el año pasado. Te pregunto, ¿puedes ver lo que va a ocurrir en el futuro? No. Entonces lo que está ante nosotros, ¿qué es? ¿El pasado o el futuro? ¿Viste cómo cambiamos la mentalidad en menos de 2 minutos? Es que hay un punto de vista. Una cosa es la racionalidad occidental y otra cosa es la racionalidad andina. Ahora sí entendemos, ¿no es cierto? El Kutu se marchó 10 días atrás, porque atrás, el Jipa, para él significa futuro. Para él el futuro es el que está detrás y no delante. Cuando hemos leído el poema 39 de José Martí, cultivo una rosa blanca en junio como enero, hemos leído, ¿no es cierto? Todos hemos leído. ¿Qué significa la rosa blanca? Casi automáticamente vamos a decir la amistad. No significa la amistad. No significa la amistad. Nuevamente, desde una lectura intertextual, desde una lectura con metodología e instrumentos, la respuesta sería otra. Cultivo una rosa blanca para el amigo sincero. O sea, ya tiene un amigo. ¿Para qué va a cultivar si ya cuenta con un amigo? Ahora, esa rosa blanca la cultiva para el amigo sincero y dice, y para el otro, para el cruel. O sea, hay una rosa blanca que él cultiva para... Y acá viene lo curioso, que pudo haber sido un guerrillero, pudo haber muerto en el campo de batalla, pero tenía un corazón sumamente religioso, cristiano. Porque lo que está diciendo es que él esa rosa blanca la cultiva tanto para su amigo como aquel cruel que le paga, en este caso, con el desdén, con el rencor, con el odio. O sea, a quien me golpea en una mejilla,
le ofrezco yo también. Es el poema número 39. Y en gematría sagrada, el número 39 es el número de la misericordia. Eso significa la rosa blanca, significa la misericordia. Ese dolor en el corazón que nos hace cambiar de actitud. Y es que miseri precisamente significa dolor y cordia significa corazón. Paco Yunque, dice Beto Ortiz, de que Paco Yunque se parece mucho a la paisana Jacinta porque son personajes andinos frustrados. Qué pena creer que Paco Yunque termine en frustración, porque la semiótica nos lleva a precisar los detalles y hay una tabla de ajedrez ahí. Esa tabla de ajedrez que tiene cuadros blancos y cuadros negros, o sea que tiene diferencias muy claras que podemos interpretarlas como sociales e incluso como étnicas. Y recordemos que la pieza que sale primero es la pieza blanca, como un privilegio en todo caso de lo occidental. ¿Sí? Y al final, cuando Paco Yunque llora, este muchacho también Paco, ¿sí? ¿Qué es lo que le dice? No llores, mira, yo te voy a regalar mi tablero de ajedrez. ¿Qué tiene que ver? Es que el tablero de ajedrez tiene toda una cuestión ideológica, como lo vengo diciendo. Ahí hay reyes, ahí hay peones, las diferencias sociales están marcadísimas. Como que el tablero de ajedrez representa la conciencia que llega a tener el hombre de las diferencias sociales. O quizás ese tablero de ajedrez es la teoría revolucionaria que este muchacho ya ha asimilado mediante su familia y lo va a compartir con Paco Yunque. Y no olvides que hay un personaje que representa la costa, que es Antonio Gedres, este muchacho que pasa inadvertido y al que lo mandan al rincón ahí de castigo y se quedará ahí hasta ahora, de repente seguirá ahí, porque en ningún momento vemos que le quitan el castigo. Claro, eso nos da ya a entender algo. Paco Yunque es un muchacho del ante. Paco significa sacerdote, es el que va a realizar una transformación, un cambio de estado. Y el otro, hay un Paco Fariña, recordemos que Fariña se asemeja mucho, y es más, tiene procedencia brasileña mediante la Amazonía. O sea, ahí están tres personajes, el de la costa, el de la sierra y el de la Amazonía peruana, que juntos van a enfrentar a este Humberto Uriel, que representa de alguna manera la opresión. Entonces, es un cuento con una, digamos, un capítulo no contado, pero que lo podemos fácilmente percibir, que lo podemos inferir. Es decir, no hay una frustración. A veces leemos de manera incompleta, a veces de verdad no llegamos a comprender lo que estamos leyendo. Y al Estado parece que eso no le interesa mucho, puesto que la resolución viceministerial del plan lector, la 062-2021, en realidad no nos dice mucho para salir de este problema. Se difunden lecturas de un libro venezolano que se titula A leer se aprende leyendo. Y yo escucho cómo se repite esto en los ámbitos. No, a leer se aprende leyendo. Eso es verdad en parte. A leer se aprende leyendo, pero con metodologías, con instrumentos de lectura. Ya te mencioné dos. Te he mencionado la intertextualidad y te he mencionado la metodología semiótica. ¿Cómo llegar hasta ellos? En realidad son textos voluminosos y textos densos. En el Perú, Desiderio Blanco y Raúl Bueno, esos textos densos en otras lenguas lo tradujeron a un lenguaje mucho más accesible. Y de eso se trata, de asimilar esas metodologías para aprender a leer. De otra manera, nos estamos equivocando. La lectura no es una cuestión de cantidad. Cuidado, ¿no? Acá no hay que el que más lee es el que lee mejor. Un bibliotecario le dijo a Virgilio, el poeta latino: yo soy bibliotecario y he leído todos los libros que estén en la biblioteca. Yo he leído más que tú. Y Virgilio le respondió: puede ser, pero yo he leído mejor que tú. La lectura es una cuestión de calidad, no de cantidad. Y seguirán habiendo textos que solamente repetimos lo que no dicen. Peor aún, cuando nos entregan un texto para leer, ¿qué es lo que hacemos? Devolvemos el texto, narramos el argumento. Eso no es leer. Ahí no estamos leyendo. Lo que tenemos que devolver es un metatexto, o sea, un texto que me referencie, que vaya más allá de la lectura que me dice ese texto. Y eso no se practica en realidad mucho. Este libro, en clave Freud,
que lo publiqué en el año 2020, en este libro hay una elaboración de una metodología. O sea, esa metodología no existe. Tuve que elaborar una metodología para el texto onírico, pero para el texto onírico literario. Gabriel García Márquez, en la novela Crónica de una muerte anunciada, narra 3 sueños. 2 sueños, los de Santiago Nazar, son recogidos, son comentados, pero hay un sueño por ahí que pasa inadvertido. Y analizando ese sueño, con la metodología de Sigmund Freud, armando un cuadro, un instrumento de lectura, tenemos una respuesta para para ese secreto, para ese enigma que es quizás uno de los más recurrentes en los estudios literarios, y es ¿quién mató a Santiago Nazar? Si han leído esta novela, si no, muy recomendable, es una novela corta, buenísima, ¿ya? Pero es una novela en base a enigmas. Y así, simplemente con una lectura carente de instrumentos o de metodología, no se va a llegar a una respuesta. Igual ocurre con las leyendas andinas. En este texto recojo leyendas andinas. Esos cuentos donde participa la muerte, los pactos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que por ahí no son tan comprendidos. Se recogen, hay trabajos que recogen leyendas, pero no se comentan. Este texto, justamente este librito titula Texto y Metatexto, porque acá está la leyenda y acá está el comentario. Metatexto es el comentario, es lo que se dice con respecto de un texto, pero no es repetir, no es contarte el argumento como se suele hacer. No, muchas veces con contarte el argumento eso no es nada en realidad, o es muy poco con respecto en la lectura. Lo que tú comentes tiene que ir más allá, tiene que profundizar, tiene que encontrar aquello que resulta enigmático. ¿Ya? Y acá recojo leyendas andinas, aplico la lengua quechua para explicar muchas cosas, ¿ya? Y está el texto de la leyenda y está el comentario. La profesora Teresa Menor, en este texto titulado Musa al desnudo, viene prácticamente de el pensamiento griego, puesto que los griegos, esa metáfora de la desnudez para ellos era descubrir la verdad. Aletheia, en griego, significa quitar, descorrer el velo para ver las cosas con más claridad. Y era una imagen de este tipo, una imagen corporal, ¿no? Que era quitar el velo para ver el cuerpo en realidad como es. Musa al desnudo es quitar el velo a la musa poética y ver al poeta en su intención, en su propósito, en lo que realmente quiso expresar en su poema. Acá hay poesía, acá hay narración, acá hay mito, acá hay leyenda y acá hay novela. ¿Ya? ¿Cómo leer? Con instrumentos, con metodología, no contar argumentos. Eso es muy poquísimo. Cómo en realidad interpretar, cómo comentar el texto, desde distintos puntos de vista y con distintas metodologías. Los artículos científicos últimos de estos 2 años están promoviendo algo, que se debe enseñar a leer como se enseña la matemática. Es que la matemática te enseña un ejercicio, una fórmula para un ejercicio, y te pone más ejercicios tipo para que sigas aplicando la misma fórmula. Acá nosotros damos un texto, la siguiente clase otro texto. No, la literatura también tiene eso. Vladimir Brod nos hablaba en la morfología del cuento, nos hablaba de las funciones que tienen los textos, y hay funciones que se repiten. Por ejemplo, función de competición o lucha, encontramos en Paco Yunque, encontramos en Loga y Lazo sin Plumas, encontramos en El campeón de la muerte, Enrique López Andújar. Si hablamos de una función de esencia y apariencia, la encontramos, por ejemplo, en Mi corbata, o la encontramos en El collar, de Guy de Maupassant. O sea, cuando doy un texto y explico esquemáticamente cómo es ese texto que me permite interpretarlo, tengo que dar otros textos para que el estudiante pueda aplicar la misma fórmula que yo le he enseñado. Esto es novedoso. Y en realidad es la mejor forma de enseñar ya a leer. Pero ¿qué es lo que hacemos? Dejamos el texto al estudiante para que él, o si le explicamos en 2 minutos. ¿Sí? Cuando en realidad un texto, una leyenda que es de media página, que puede tomar hasta más de las 2 horas de clase para poder explicar toda la riqueza de contenido que tiene un texto. Estos libros, entonces, son el complemento. Lo que hace Javier, lo que hace Osvaldo, lo que hace Dani, es maravilloso. Ellos nos proporcionan los textos, pero acá nos enseña a cómo comentar, cómo darle a los textos esa profundidad que el lector tiene que requerir como actitud.
¿Listo? Muchas veces leemos un libro y no nos queda nada. Te digo algo para finalizar. Si un libro choca contra un cráneo y suena hueco, no es culpa del libro. Es porque simplemente no sabemos, no estamos ejercitados, no estamos habituados a leer con metodología y con instrumentos. Muchas gracias.